Hay personas que dudan sobre la existencia de los seres oscuros dedicados a practicar la magia negra. Debo confesar que en algún momento yo también fui uno de esos escépticos. Sin embargo, lo que sucedió con mi abuela me hizo entender que las leyendas de brujas son reales. De joven me encantaba visitar a mis abuelos maternos, quienes residían en un pintoresco pueblo de la provincia. Siempre sostenían que la ciudad no les agradaba. Según su percepción, ahí se vivía a un ritmo más ajetreado. Todo inició cuando mi tata cayó en las garras de una enfermedad terminal. Ese horrible padecimiento, en pocos meses, acabó llevándoselo de este mundo. Desde aquel momento comenzaron a suceder cosas extrañas. Intenté comprenderlo, pero no pude hallar alguna explicación. Recuerdo que con apenas 16 años noté que mi abuela empezó a comportarse de manera muy rara. La mayoría de nosotros estábamos sumidos en la aflicción por la partida de un ser tan querido, mientras ella se mostraba rozagante, como si la ausencia de su difunto esposo no le afectara. Años más tarde, en el vetusto caserón aún perduraba el aroma de ese viejito. Podía olerse la fragancia de rosas que usaba para mantener la piel lozana en sus días finales. Llegué a creer que era fruto de algún delirio mío, pero otros familiares tuvieron la misma sensación. Aunque eso parecía normal, me di cuenta de que no sentía miedo. En todo momento lo recordábamos con cariño. Durante la cena era común conversar sobre él y su presencia impregnaba todos los rincones de la casa. Una noche, reunidos en la mesa, alguien tocó la puerta de la calle y yo de inmediato fui a ver quién era. Nunca imaginé que no encontraría a nadie. De pronto me quedé perplejo al mirar una figura diáfana que parecía avanzar hacia mí, pero no tocaba el suelo. Entonces comprendí que se trataba del espíritu de mi abuelo. Transcurrieron algunos años y la personalidad de mi nana cambió por completo. Dejó de ser una mujer dulce y cariñosa para convertirse en una anciana malhumorada y huraña, ya que ésta se quejaba por cualquier cosa. Quedaba claro que era una vieja malvada. Renegaba con todo el mundo y aborrecía por completo todos los recuerdos de su finado marido. Una tarde lo confirmé cuando se lo nombré. Soltó una sonrisa burlona y me dijo que estaba muy contenta de que él hubiera muerto. Luego, llena de ira, corrió a tomar un cuchillo, con el que hizo una herida profunda en su piel. Al mirar aquello me llené de horror, pues sentí que su sangre salpicaba mi rostro. Quise llevarla a curar, pero se opuso tajantemente. De pronto esbozó una sonrisa siniestra que me dejó petrificado. En aquel instante comprendí que esa anciana rezumaba maldad. Era mejor no insistir y alejarme de ella. Al día siguiente me enfrenté a una realidad terrible, pues me percaté de que salía sana y salva de la casa. Reconozco que sentí mucho miedo en ese momento, pero necesitaba una explicación lógica. Decidí ir a buscarla y la descubrí internándose en el bosque. Sin que ella lo notara, vigilaba sus pasos. Por eso pude saber que entraba en un destartalado cuarto de madera. Al acercarme distinguí un montón de velas negras. Estaban acompañadas de imágenes diabólicas y macabras. Entonces sospeché que ahí hacía sus conjuros satánicos. Llenándome de valor, me aproximé a ese lugar para enfrentar a mi abuela, pero al verla quedé estupefacto. Su rostro se transformó en una horripilante figura, con ojos que sobresalían de las órbitas oculares. Un hilillo de sudor gélido recorrió mi cuerpo.
porque observé que emergía de su boca deforme una lengua bífida que me hizo recordar a las serpientes. Al percibir mi presencia, soltó una carcajada estridente que aturdió mis sentidos. Me aclaró que nunca quiso a mi abuelo. Con crueldad aceptó que había utilizado las fuerzas oscuras para enfermar y aniquilar a su compañero. Después de confesar el malvado crimen, miré que de repente se esfumaba. Nunca más volví a saber de ella, pero todas las noches sueño que viene por mí. En la horrenda pesadilla veo que señala un hoyo en el cementerio del pueblo. Entonces, burlándose, me advierte que en ese pozo profundo voy a pudrirme. La siguiente historia narra una experiencia algo aterradora que le sucedió a mi papá cuando todavía era un niño. Dice que desde aquella extraña experiencia comenzó a creer en todo lo relacionado con lo paranormal y los seres que no son de este mundo, ya que, según lo que me contó, una noche unos duendes empezaron a molestarlo. Mi papá cuenta que en aquel entonces solo vivía con mi abuela, en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Como todo niño, solía ir a la escuela, y al ser hijo único pasaba mucho tiempo jugando con sus amigos para no sentirse solo en casa. Mi papá se la pasaba prácticamente todo el día solo, ya que mi abuela trabajaba y regresaba a casa alrededor de las 11 de la noche. Regularmente mi papá solía entrar a casa alrededor de las 7 u 8 de la noche. Después de eso esperaba despierto a mi abuela hasta que ella regresaba. Pero una noche, después de jugar con sus amigos y sentirse muy cansado, decidió irse a acostar temprano. Así que se fue a su cuarto, se cambió, apagó la luz y se acomodó en su cama. En aquel entonces no existían celulares ni otros dispositivos como los de hoy en día para distraerse, así que mi papá solo esperaba a que el sueño lo venciera poco a poco. Fue durante ese tiempo de espera para quedarse dormido cuando de repente empezó a escuchar unas risitas. Al principio no le prestó mucha atención, pero después de unos minutos volvió a escuchar esas risitas acompañadas de voces, como si alguien estuviera hablando. Mi papá cuenta que eso despertó su curiosidad, así que prestó más atención a lo que escuchaba. Fue entonces cuando claramente escuchó a alguien decir: «Quítale la cobija». Y otra voz respondió: «Sí, quítasela». Mi papá, ya algo asustado, logró identificar que esas extrañas voces venían de debajo de su cama. No sabía qué hacer, pero se armó de valor y rápidamente se levantó de la cama. Miró por debajo y notó que no había absolutamente nada. Después de eso, lo único que hizo fue volver a acostarse e intentar convencerse de que simplemente se lo había imaginado todo. Sin embargo, unas horas después, cuando estaba a punto de quedarse dormido nuevamente, esas risas volvieron a hacerse presentes. Esta vez, las risas eran burlonas, y eso asustó aún más a mi papá. Ya no quiso levantarse, solo se quedó acostado, congelado por el miedo. De repente sintió que algo jaló su cobija y esta fue arrastrada debajo de la cama. Mi papá no supo cómo, pero del susto dio un gran salto que lo llevó hasta la puerta. Salió corriendo muy asustado y llorando. Afortunadamente la abuela ya había llegado, así que al verlo tan asustado comenzó a preguntarle qué le había pasado. Mi papá, visiblemente asustado, le dijo que algo había debajo de su cama, que se estaban riendo de él y que le jalaron la cobija. Mi abuela no le creyó nada y fueron a su cuarto. Cuando entraron, dice que la cobija con la que se tapaba estaba sobre su cama, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, ante el miedo que se le notaba a mi papá, esa noche durmió con mi abuelita. Al día siguiente, mi papá iba rumbo a la escuela.
se encontró con uno de sus amigos y sus padres y les contó lo que le había pasado. Los padres de su amigo le dijeron a mi papá que lo que tal vez estaba debajo de su cama eran los duendes y que en esa zona eran muy comunes y hacían muchas travesuras. Mi papá no supo qué pensar ni qué decir, pero desde ese día se quedó con la gran duda de que si realmente fueron los duendes los que le habían molestado. Dice que afortunadamente ese suceso jamás se repitió, pero nunca olvidará esa extraña experiencia. Hace algunos años trabajaba en una empacadora de piña ubicada en el municipio de Isla, Veracruz. En aquel entonces las jornadas laborales en esa empacadora terminaban muy tarde. Casi siempre nos tocaba salir entre las 3 y 3:30 de la madrugada. A mí me correspondía llevar a todos mis compañeros de turno a sus casas y para esto utilizaba una camioneta. Fue precisamente durante uno de esos viajes cuando ocurrió algo sumamente extraño. En una de esas tantas madrugadas, recuerdo que salimos exactamente a las 3 de la mañana. Después de eso, encendí la camioneta y todos mis compañeros se alistaron para subirse. Una vez listos, emprendimos el camino y comencé a manejar la camioneta a través de las solitarias calles, ya que a esa hora es muy raro ver autos por esa zona. Comencé dejando en su casa a uno de mis compañeros. Después de eso fui a dejar a otros 2 más y al final tan solo me faltaba dejar a una compañera, a mi primo y a otro compañero más. Aquella compañera venía adelante con mi primo y en la redila de la camioneta venía mi otro compañero. Por la cercanía de la casa fuimos primero a dejar a nuestra compañera en una colonia que sinceramente no recuerdo bien el nombre, pero aquella zona estaba muy cerca de las vías del tren. Justo antes de llegar a esas vías, mi compañera me dijo que la dejara ahí y que solo la alumbrara mientras daba la vuelta en una pequeña calle que la conducía directo a su casa. Pues bien, mi compañera se bajó. Caminó unos 15 o 10 metros como máximo, hasta que finalmente dobló a una esquina y se metió a su casa. Cuando estaba a punto de arrancar la camioneta, mi compañero que estaba atrás se bajó rápidamente y se metió a la cabina donde estábamos mi primo y yo. Al verlo, lo notamos muy asustado y hasta un poco pálido. Fue en ese momento cuando le pregunté: «Chato, ¿qué traes?». Él, muy asustado, solo dijo: «No manches, gordo, date la vuelta y vámonos». Sorprendido por su reacción, le pregunté a mi primo: «¿Y qué trae?». Fue entonces cuando mi compañero, aún muy asustado, me dijo: «Mira, date la vuelta y en la siguiente esquina mira hacia tu izquierda, pero no apagues la camioneta, veas lo que veas». Dada su expresión y el tono en que nos lo dijo, a mi primo y a mí nos entró la curiosidad por saber de qué estaba hablando. Así que empecé a dar la vuelta en la camioneta. Me incorporé al carril correspondiente y avanzamos unos metros más para detenernos justo en esa esquina donde mi compañero nos había indicado. Estando ahí, miramos hacia la izquierda y lo que vimos fue algo sumamente extraño. Los 3 observamos a una especie de tela bastante grande y cuadrada que flotaba y cruzaba la calle de un lado a otro. Fue tan sorprendente lo que estábamos viendo que me entró mucha curiosidad por seguir observando aquel extraño fenómeno. Así que continué viendo cómo se movía aquella tela, hasta que de pronto, como si esa cosa se hubiera dado cuenta de que la estábamos observando, giró hacia donde estábamos nosotros y de manera increíblemente rápida comenzó a acercarse hacia donde estábamos nosotros. En ese momento aceleré lo más rápido que pude, pues me causó mucho miedo ver cómo esa extraña tela se acercaba repentinamente a la camioneta. Seguí conduciendo muy rápido y noté que tanto mi primo como mi compañero también estaban muy asustados por lo que vimos. En el camino no dijimos nada y dejé de acelerar hasta que estábamos un poco más lejos.
Después de eso, fui directo a dejar a mi compañero y luego conduje hasta la casa de mi primo. Cuando llegamos a su casa, él se bajó y antes de entrar me dijo: «Ten cuidado en el camino». En ese instante comencé a sentir mucha pesadez sobre mis hombros de manera extraña. Traté de no darle mucha importancia. Me despedí de mi primo y volví a encender la camioneta para conducir hasta mi casa. Ya había avanzado unos cuantos metros por una calle completamente oscura cuando recibí una llamada de mi primo. «Carnal, ¿no habíamos terminado de dejar a todos?». Un tanto nervioso le respondí: «Sí, ¿por qué?». Con un tono algo temeroso, mi primo me dijo: «No te espantes, pero antes de que aceleraras, vi por la cámara que en la parte de atrás de las redilas de la camioneta va una especie de sombra muy alta y parecía como si estuviera agarrada pero intentando bajar». Cuando escuché eso, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo mientras seguía sintiendo esa pesadez sobre mis hombros. En ese momento lo único que hice fue colgar y acelerar nuevamente lo más rápido que pude. No me atreví ni siquiera a voltear a la parte trasera de la camioneta. Seguí acelerando y por azares del destino pasé justo al lado de una iglesia y me detuve ahí. Comencé a rezar y esa pesadez en mis hombros comenzó a disminuir poco a poco. Después de eso y al sentirme un poco más tranquilo, conduje hasta mi casa. Con algo de temor, estacioné la camioneta y me bajé. Esa noche no pude ni dormir y nunca supimos realmente qué fue lo que pasó, pero estoy seguro de que aquella extraña cosa que vimos no era nada bueno. Hasta el día de hoy sigo recordando esa experiencia que nunca podré olvidar.